Las señoras que viven preocupadas por el presupuesto familiar, los hombres que vivimos preocupados porque a veces el salario no alcanza, y más nos paniqueamos cuando empieza uno a decir, sagrado rostro, este peso devaluado, el dólar que está trepado, ¿qué tanto nos puede afectar en el diario vivir a los que tenemos que comprar? Y en muchas circunstancias vemos que el dólar está subiendo como burbujas o como espuma, ¿no? Sí. Bueno, hoy tenemos un invitado, Mónica, que es un inversor y analista de la bolsa, un hombre que sabe de negocios y especialmente viene a explicarnos qué tanto nos afecta a los colombianos el tema del dólar subiendo como lo estamos percibiendo hoy en día. Voy a arrancar inicialmente presentando a Orlando Santiago, que es un analista financiero. Orlando, bienvenido. ¿Cómo está? Claro que sí. Démosle el aplauso de estímulo a Orlando. Bienvenido, Orlando. ¿Cómo estás? Mónica. Bueno, Orlando, vea, esta mañana hablábamos que el dólar ayer cerró a 2.855,32. Bajó entre comillas. Sin embargo, pues la historia ya la sabemos todos los colombianos, que el dólar está muy trepado y hay cierta ansiedad de los empresarios en Colombia y los consumidores. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, básicamente se ha convertido en una situación que ya se está tornando complicada. De hecho, uno de los comentarios más recurrentes es que siempre los que exportan, los que venden afuera, han solicitado, de hecho por décadas, me atrevo a decir, que el dólar o la tasa de cambio sea elevada. Esto porque como venden en dólares, claro, al hacer la conversión de ese dinero a pesos colombianos, pues usualmente el dinero recaudado pues es mucho más. El inconveniente es que últimamente esa intención de un dólar alto se ha sobrepasado. Y cuando se sobrepasa, generalmente comienza a afectar unas situaciones o unas variables que son delicadas. Y aunque nosotros no hagamos operaciones en dólares, sí que nos vemos afectados y no nos damos cuenta. De hecho, no en vano, recientemente el Banco de la República ha dicho que hay una preocupación en Colombia porque nuestra economía está creciendo menos por cuenta de lo que ya hemos conocido sobre los precios del petróleo, pero adicionalmente la inflación, que es el incremento de los precios de los productos básicos de la canasta familiar, se ha venido elevando y esto impactado justamente por los incrementos en la tasa de cambio. Orlando, exactamente ¿a qué se debe el alza del dólar? Bueno, mira, el dólar comenzó a subir el año anterior por 4 factores. Lo primero es que recordemos que en el 2008 Estados Unidos estuvo casi que a punto de quebrarse. Una crisis fuerte. La Reserva Federal, que es como el Banco de la República que hay en Colombia, pero en Estados Unidos, tomó una decisión que fue bajar las tasas de interés. Seamos un tanto prácticos. Si yo estoy mal económicamente, pues digamos que para poder obtener recursos, si quiero hacer algún negocio, pues la mejor forma es tener unas tasas de interés o un financiamiento bajo. Sí. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Estados Unidos, bajó sus tasas de interés y la medida que tomaron comenzó a resultarles. De hecho, la Reserva Federal, su preocupación era la tasa de desempleo, que la conocemos también en Colombia, y la tasa de inflación. Ellos apuntaban a tener una tasa de desempleo cercana al 6%, sería su objetivo, y una inflación rondando el 2%, y eso se ha venido cumpliendo en los últimos años, al punto que a finales del año 2013, la Reserva Federal dijo, bueno, ya la economía americana está reaccionando, ya puede ser un momento de incrementar las tasas de interés en algún momento. ¿Y qué ocurre? Que cuando se incrementan las tasas de interés en un país, pues los capitales, usualmente internacionales, van a querer ir a ese país para beneficiarse de unas tasas de interés más elevadas. Es tan simple como si de repente cualquiera de nosotros tiene la opción de invertir en 2 bancos, un banco el de la esquina y el de la otra esquina. Y en uno te dan una tasa de interés del 4% y en otro te dan del 5%. Del 5, claro, Sí. pues uno opta por la del 5. Claro, claramente. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Eso comenzó a explicar el incremento del dólar el año anterior porque ya se veía que la Reserva Federal en algún momento iba a incrementar las tasas y eso se vio compensado con otra situación que era totalmente inesperada. De hecho, ni siquiera los árabes pensaban que era la caída en los precios del petróleo. Claro. Pero Orlando, a ver, sácame una inquietud y además yo como parroquiano convencional y me es muy difícil digerir lo siguiente. Hace no mucho tiempo el dólar en Colombia estaba a un precio, digamos, por debajo de las expectativas. Llegó a estar en 2.200, incluso 1.800 pesos, en menos de lo que canta un gallo. Le estoy hablando de año y medio. ¿Cómo se explica uno que un país como Colombia, con tanto potencial, tenga hoy en día el peso más devaluado, porque tengo entendido que es el segundo peso más devaluado en Latinoamérica, con todos los recursos, con todas las opciones, porque el tema del dólar le afectó al planeta entero, no solamente a nosotros, sino a todo el planeta. La razón entonces uno dice, pero ¿por qué? Estamos viendo una burbuja económica, ¿qué pasó? Bueno,
Lo que ocurrió, y era lo que comentábamos hace un momento, la inesperada caída en los precios del petróleo. Esto afecta mucho porque países que dependen de alguna forma de la renta petrolera, Colombia ha sido uno de esos países, si bien es cierto que dentro de los ingresos que le importan a un país, lo que llamamos impuestos o la recaudación, pues lo que viene del petróleo es importante. Ha sido usualmente entre un 5 y un 10% de los ingresos. ¿Qué ocurre? Que los ingresos comienzan a caer por la caída inesperada en los precios del petróleo. ¿Y por qué siempre, en algunos lugares siempre dicen que cuando cae el petróleo se eleva el dólar? Es práctico. Cuando el petróleo se disminuye, ¿qué ocurre? Que los que venden petróleo afuera, Ecopetrol y todo este tipo de empresas, pues cuando cobran ese dinero, llegan menos dólares a nuestra economía. Y esto es un mercado. Aquí tenemos una mesa. Sí. Seguramente que si en esa mesa no tuviéramos 6 naranjas, sino que tuviéramos 200 naranjas, uno pensaría que en la medida que existan más naranjas, pues el precio va a ser un poco más bajo. Claro. Esto es lo que ocurre con el dólar, que al caerse el precio del petróleo entran menos dólares a nuestra economía y por eso el dólar se encarece. ¿Sí? Esto es lo que viene ocurriendo recientemente y esto sustentado en otra situación que al caerse los precios del petróleo, pues la confianza en países como Colombia, que dependen de alguna forma de la renta petrolera, pues esa confianza disminuye. Claro. Por eso su moneda, el peso colombiano, pierde valor frente a monedas de referencia como el dólar americano. Orlando, al colombiano común y corriente que no está viajando a Estados Unidos ni a ninguna parte del extranjero, que no importa, que no exporta, sino que sencillamente tiene su trabajo, recibe la ganancia en pesos, gasta en pesos, hace su mercadito normal, ¿en qué le afecta? Bueno, uno pensaría que en principio cuando no se hace una transacción en dólares directamente, Sí. si yo no voy a viajar como tú lo dices, o si de repente yo no hago operaciones en no otras recibo bolsas, giros ni nada. sí, uno pensaría que no me afecta. Sí. Pero mira, hablando justamente de esas naranjas, o del arroz que seguramente vamos a hablar, o de la papa, en fin. ¿Qué ocurre con esas naranjas? Pues esas naranjas, un agricultor, pues mucho menos va a pensar en el dólar, en principio pensaría uno que no le afecta en nada. Pero resulta que para producir esas naranjas seguramente se van a necesitar algunos insumos químicos. Esos insumos químicos en buena medida muchas veces son importados. Son importados, claro. Entonces los precios se mantienen constantes. Desde afuera esos precios siguen llegando al mismo valor. Pero resulta que ese agricultor para poder llevar a cabo su producción pues tiene que seguir comprando Claro. ese insumo. ¿Y qué pasa? Que ese insumo, aunque vale lo mismo en dólares, porque afuera no te van a subir el precio, cuando Al hacen la cambio. conversión de la tasa Claro, de cambio, la devaluación te afecta, te claro, castiga. entonces ya el insumo no le vale, por decirte algo, Claro. 200.000 pesos, sino que le vale 250.000 pesos. Claro. Y entonces aquí el agricultor se ve contra la pared porque él debe mantener algún margen de ganancia. Claro. ¿Y qué es lo que debe hacer? Pues sencillamente tiene que incrementar el precio. Y aquí es donde, quienes no lo entienden mucho, es donde se ven los efectos de la llamada inflación, que la inflación es el incremento de los precios. Los que para el frutas. caso de estas, de las naranjas o este tipo de ejemplos básicos, nos afecta a todos, sin importar que ¿Cuál ha hagamos o sido no el hagamos. sector más afectado? Porque esta mañana estaban hablando del sector avícola. Bueno, sí, claramente ese sector, digamos que dentro del sector de alimentos, todo el sector de alimentos que compone la canasta familiar, pues están ellos. Y hay muchos insumos que ahí vienen importados, por eso el precio de los huevos o el mismo pollo Sí. se ha incrementado mucho de precio. Pero ¿por qué si uno dice el pollito lo están aquí, De acuerdo. o sea, están las granjas de pollos colombianas, ¿por qué a uno le afecta el dólar? Perfecto. Resulta que en la crianza de estos pollos, tengo la suerte de tener un amigo que es zootecnista y maneja este negocio es muy fuerte también en el norte de Santander, en Ocaña y este tipo de regiones. Y resulta que en el cuidado de los pollos particularmente, ellos tienen unas drogas, unos medicamentos muy frecuentes para que no se infecten porque los pollos están expuestos que no se enfermen. a muchas enfermedades, por zancudos, por infecciones, en fin. Y resulta que esos insumos se han elevado mucho de precio en pesos colombianos. ¿La razón por qué? Por el incremento del dólar. Sí. Entonces, aunque uno no sepa del dólar y no se lo imagine, pues resulta que esos insumos que vienen de afuera, que te los pueden vender aquí en Bogotá o en Medellín, donde sea, realmente vienen importados en muchos casos. Y al venir importados, pues el precio se eleva. Y eso Pues es bueno resulta que entenderlo. el señor no sabrá del dólar o no se lo imaginará, pero lo que sí sabe con seguridad es que su insumo ya no vale 200.000 Claro, pesos, sino que vale más. Automáticamente le castiga. Y de ahí Orlando, hay un tema muy interesante y la gente a veces no entiende. El TRM, que es la tasa representativa, digamos, oficial en Colombia, que tiene un valor. Pero las casas de cambio siempre, digamos, manipulan otro tipo de valores. A veces son en menores circunstancias. Ayer, por ejemplo, en una casa de cambio se estaba comprando a 2.715. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué los dólares muchas veces en las casas de cambio son más asequibles para el público y se da este fenómeno?
Bueno, en principio, digamos que esta es una situación que no debería ser, ¿no? Porque no es la lógica. No es la lógica. Un dólar debería ser lo mismo en el sector financiero, que aunque las casas de cambio pertenecen a él, debería tener el mismo valor en pesos dentro de un banco, dentro de una casa de cambios, o incluso si usted se va a la plazoleta del Rosario, que históricamente la Jiménez ahí con Quinta han sido y siguen siendo un gremio muy fuerte en venta tanto de de esmeraldas como de dólares. Sí, ¿qué ocurre? Que resulta que de las casas de cambio hacia abajo, desde el que vende dólares en la calle, muchas veces compra esos dólares a alguien que necesita venderlos de urgencia. Entonces, cuando necesita venderlos de urgencia, pues no tiene como el tiempo o la disposición de ir y hacer todo el proceso, que aunque es muy elemental y muy sencillo, pues muchas veces prefiere venderlo en la calle o vendérselo a alguien que le materialice o que le cambie esos dólares a pesos. Y resulta que este personaje pues le hace el favor. Pues efectivamente te cambia los dólares en pesos colombianos, pero no te lo va a cambiar a la tasa de cambio vigente del día, sino que como usted tiene afán, pues yo se lo puedo comprar o se lo pago un poco más bajo. ¿Sí? Entonces resulta que como esa transacción no es una sola, sino que han sido muchas transacciones de ese estilo, entonces digamos que la ventaja competitiva, por decirlo de alguna forma, que tienen estos vendedores de dólares de casas de cambio hacia abajo, es que están haciendo esas operaciones frecuentemente con el colombiano de a pie, con todos nosotros, ¿sí? Que muchas veces no tenemos ni el conocimiento o pensamos que es algo muy complicado, porque en teoría, digamos que la regulación es un tanto fuerte para lograr materializar o cambiar unos pesos a dólares. Tendría que hacerlo saber al Banco de la República o a través de un banco, y la bancarización, que es las cuentas de ahorro que tienen las personas en los bancos, pues no es del 100% en Colombia. Pues eso hace que estas personas busquen a alguien que les haga el favor de cambiar esos dólares, que no es ilícito, ¿sí? Digamos que es permitido, pero digamos que se cobra el afán, la necesidad de esos dólares. Orlando, y también puede abrir una puerta complicada, que es el tema del lavado. Porque si no hay ese tipo de control, acuérdense que nuestro país tristemente vive de ese tipo de economía subterránea, que es el lavado de los dólares como consecuencia del narcotráfico. Entonces uno dice, ¿cómo hace para controlar? Pero bueno. O que le venda a uno dólares falsos, porque uno no sabe identificarlos bien. De todo el chicharrón, le vende uno. Orlando, si yo soy inversionista y me gusta de pronto, usted que está en la bolsa de valores, que de pronto quisiera tener una inversión, hay gente que le gusta invertir, hoy en día en petróleo no, en acciones de otra. ¿Es bueno a hoy invertir en dólares? Si yo tengo una plata, invertir en dólares. Pues bueno, mira, quizá la respuesta no te va a gustar mucho, pero cuando se lleva mucho tiempo en este negocio, cuando todo el mundo comienza a ver como bueno un negocio, la historia ha demostrado que es lo contrario. Puede estar siendo el momento de la salida de ese tipo de alternativas. Si ahora me dijeran a mí, ¿qué quiere comprar? ¿Dólares o petróleo? Sí, ¿tú querías? Parecería extraño, pero yo me inclinaría más por el petróleo por una razón. Claro, pero porque puedes aguantar. No, o puedes aguantar en tu estabilidad financiera, comprar petróleo y aguantarte. Por supuesto. Pero sí, o sea, esa es tu recomendación. Sí. Ahora, si voy a invertir en dólares en el extranjero, te pongo un ejemplo, voy a invertir en una finca raíz en los Estados Unidos, ¿sí es válido? Sí, por supuesto. Digamos que todo depende del tipo de riesgo que tenga la persona. O sea, qué tan, se llama económicamente volátil o tan cambiante está dispuesta la persona a hacer una inversión. Quisiera completarlo de hace un momento. Claro. ¿Por qué lo del petróleo? ¿Y por qué no el dólar? Cuando algo se masifica, algo se masifica muchísimo, que todo el mundo ya se comienza a enterar y ve como algo muy bueno, los negocios son inteligentes. De hecho, los grandes inversores en el mundo usualmente lo han hecho de forma individual. Han sido capaces de ver una oportunidad cuando los demás no la han visto. Antes de. Sí. O sea, seguramente el visionario sabía que ya ibas a subir el dólar, lo compró muy barato y... Sí, pues digamos que realmente hace un año era impensable. Impensable. No solamente que el dólar estuviera a 2.855, sino que te podría decir, sin temor a equivocarme, que hace un año los mismos árabes, el señor Obama, el Banco Central Europeo, no se imaginaban de ninguna forma que el petróleo iba a estar a los 49 dólares de esta mañana. ¿Sí? Entonces, digamos que lo que sí hicieron en algún momento, por ejemplo el dólar, que en Colombia permaneció cerca de 10 años, desde el 2004 hasta inicios del año anterior, por debajo de los 2.000 pesos, pues hombre, alguien dice, el dólar es la moneda que representa la economía más fuerte del mundo, que es Estados Unidos. Y ese es el criterio que muchos inversores tienen. O sea, muchas veces la gente prefiere que le paguen un 1%, por decirte algo, en un banco de Estados Unidos, pero en dólares, a que te paguen un 5% en un banco en Colombia.
¿Y qué es lo que piensa un inversor afuera? Pues un inversor afuera dice, no, en Colombia hay guerrilla, en Colombia si vas caminando te roban el celular. O sea, uno cree que ese tipo de cosas no cuentan. Factores inciden. Y cuentan muchísimo. Entonces, resulta que ahora, como el dólar ya se incrementó muchísimo, pues muchas personas ya están viendo el dólar como su gran alternativa de negocio y creen que a partir de ahí pues van a tener digamos, un resultado magnífico. Eso no se puede garantizar, ni Orlando Santiago, ni nadie va a tener la bola de cristal. Lo que sí te puedo decir es que usualmente cuando algo se masifica mucho, tiende a ser recurrente que las posiciones que se deberían adoptar serían contrarias. Para ponerte un ejemplo, hace 3 años, Ecopetrol en Colombia era la gran inversión y todo el mundo estaba feliz. Y Pacific. Sí, y Pacific Rubiales. Conté con la suerte, de hecho en 2010 participé en Expo Inversión e hice unas conferencias llamadas las burbujas petroleras. Y eso en Twitter me masacraron. ¿En serio? Porque decía que Pacific era muy cara, que Ecopetrol era muy cara, en fin. Y resulta que todo el mundo quería esas acciones. Sí. Y si hablabas con un comisionista de bolsa, te recomendaba esas acciones. Y pues ya las tienes hoy. Pacific Rubiales hoy vale un 90% de lo que valía hace 4 años. Ecopetrol vale un 70% menos de lo que valía hace 3 años. Claro. Por tanto, pues es una cuestión de momentos. De momento. Sí. Como hoy estamos en el Día Internacional de la Amistad y nosotros somos amigos suyos, Orlando, ¿qué nos recomienda el presente? ¿Qué hacemos? ¿Nos aguantamos? ¿Cómo hacemos para manejar un poco las finanzas si tenemos ese coletazo con la devaluación del peso y del dólar subiendo? Bueno, pues todo depende del tipo de negocio en el que esté invertido alguien. Si alguien tiene dólares, pues hombre, le ha ido muy bien, indiscutiblemente. Podría optar por 2 cosas. Uno se llama tomar beneficios, o sea, materializar esas utilidades o quedarse ahí algún tiempo, porque la situación de Colombia no se va a revertir en el corto plazo. O sea, ese escenario de incertidumbre que hay sobre Colombia parece mantenerse por mucho tiempo. De hecho, ayer el gobierno daba a conocer recortes en el presupuesto, ¿sí?, entre otras por caída de los precios del petróleo. Antes se recibían cerca de 15 billones de pesos, ahora están proyectando que para el 2016 esperan recibir cerca de 3 billones de pesos. Si alguien tiene acciones en Colombia, Colombia está supremamente castigada. De hecho, hay un índice que se llama el Colcap, ¿sí?, que es el índice que representa el mercado de acciones en Colombia. Si tú miras el valor del índice el día de hoy, está a los mismos niveles del año 2009. O sea que hemos tenido 6 años perdidos. 6 años perdidos. ¿Sí? Si alguien tiene acciones, quizá lo más inteligente, ahora que todo el mundo está saliéndose de ese negocio, quizá lo más inteligente sea mantenerse. E incluso, si tiene un perfil de riesgo importante, uno le diría, mire, si este dinero no lo va a utilizar para la canasta familiar, podría eventualmente invertir más. Ya hay acciones en la Bolsa de Colombia a precios interesantes. ¿Sí? Sí. No todas, algunas. Orlando, ¿a corto plazo no va a bajar entonces el dólar? Pareciera que no. ¿No? Pareciera que no. Porque no se espera una recuperación en los precios del petróleo en el corto plazo. Y Estados Unidos, lo que hablábamos hace rato, Estados Unidos sigue mostrando que está fuerte su economía. La economía colombiana, por el contrario, cada vez eso que llamamos el PIB, que es el crecimiento de una nación, cada vez las expectativas de crecimiento son menores y eso pues justifica algo. Si tu país crece menos, pues ¿qué le pasa a tu moneda? Pues tu moneda pierde valor. Claro, por tanto, más. muy posiblemente tengamos un dólar aún alto en el corto plazo. Para ser un poquito optimistas, podríamos pensar en la frase colombiano compra colombiano. Eso es práctico, digamos, en el principio, o hablando en términos de teoría. Pero lo que ocurre en buena parte es que muchas veces de productos colombianos tienen dentro de su manufactura o dentro de su elaboración productos extranjeros, materias primas extranjeras. Sí, uno pensaría que de pronto se puede blindar comprando productos colombianos, pero es que porque el importado está súper elevado. Claro, pero qué mejor ejemplo que las naranjas, que aunque te las produzcan en cualquier granja aquí en Bogotá o donde sea, se ven afectadas indirectamente por el sáquele un puntico más al cinturón. Salga con calculadora en mano. Y un puntico más en el cinturón. Y haga rendir la platica. Orlando, es muy interesante todo lo que hemos aprendido, además porque creo que es vital que la gente conozca un poco lo que está pasando en el mundo globalizado y Colombia se ve afectado con devaluación, con el dólar, con petróleo y demás. Usted tiene un Twitter, ¿no?, donde lo siguen recurrentemente. ¿Cuál es? Sí, @Orlando Santiago, con un 0 al final, o pueden ingresar a la página de mi empresa www.fenixvalor.com. ¿Y usted juicioso todos los días manda información y demás? Sí, absolutamente. Y todo eso. En este negocio la información es totalmente importante. Rápidamente, Día de la Amistad, ¿tiene algún amigo que quiere saludar hoy? ¿Un amigo en particular? No, básicamente a todos los televidentes que están al frente hoy de la pantalla y pues qué bueno que se enteren de estos temas. Y que son sus amigos. Claro que sí. Orlando, cuídese, ¿no? Ya sabe, ¿no? Sí, Salimos para donde sabemos, ¿no? Sí, Muy bien, un aplauso para Orlando, que nos ha acompañado en el día de hoy.